Gálatas capítulo 2, hermano. Y vamos a leer el versículo 11 en adelante. ¿Ok? Entonces, si no ha leído todo el libro de Gálatas, hermano, o por lo menos lo que antecede a esto, hermano, le voy a contar más o menos de qué se trata. ¿Ok? Porque no todos estaban aquí cuando yo he enseñado de los versículos anteriores. Pero Gálatas, hermanos, se escribió, lo escribió el apóstol Pablo, lo escribió, hermanos, para tratar un problema que se estaba dando dentro de la iglesia. A ver, espérense, vamos a esperar que todos estén tranquilos y quietos. Ya, todos tienen sus pasajes ya, hermanos. Es que quiero que me pongan atención todos, hermanos. Vea, yo le he orado mucho al Señor, porque es muy importante esto, hermanos. Hay doctrinas que a veces se meten dentro de la iglesia, hermanos, y algunos los perturban, ¿verdad? Están firmes, pero luego viene alguien y les dice tal cosa y les agarra miedo y les agarra duda y cosas así, hermanos. Y el Señor no es así, hermanos. El Señor a quien salva le da seguridad. Pero siempre Satanás ha usado doctrinas, hermanos, ¿verdad?, que vienen a perturbarnos. Entonces, lo que había pasado con los hermanos de la iglesia de Galacia, hermanos, es que habían entrado los judíos, ¿verdad? Judíos que les decían, ¿saben qué? Cristo no es suficiente para la salvación. Ya tienen a Cristo, ya los perdonó, está bien, pero se tienen que circuncidar. Tienen que guardar el sábado, y les dieron una serie de reglas y dietas y cosas así, lo cual no salva, hermanos. El único que salva es el Señor Jesucristo. Pero entonces Pablo, él escribe esta carta, hermanos, y él, por ejemplo, en el capítulo 1 les dice, miren, estoy maravillado de que tan pronto se han apartado del que los llamó, diciéndoles un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, porque hay un solo evangelio, hermanos. Solamente en Cristo hay salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. En Él hay perdón de pecados. No hay otro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. No que haya otro evangelio, pero hay algunos que vienen y distorsionan el evangelio y los perturban a ustedes. Entonces, bueno, Pablo dice, el Señor me reveló el evangelio, me reveló a su Hijo Jesucristo como lo ha hecho con nosotros. Y el evangelio que Pablo predicaba era la salvación en Cristo, el perdón de pecados en Cristo solamente, hermanos. Y bueno, hermanos, aquí nosotros vamos a seguir en el versículo 11. Pedro, que era considerado uno de los líderes más importantes, hermano, dentro de la iglesia cristiana, por haber sido uno de los apóstoles y uno de los líderes dentro de los apóstoles, más aún así no el Papa, ¿verdad? Tengo que aclarar eso. No existe eso en la escritura, hermanos. Versículo 11, 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Antioquía era una ciudad de no judíos. Y Pedro va a visitar a Pablo. Pablo está conviviendo con hermanos que no son judíos, y ellos tenían otras costumbres diferentes. Y Pedro va y lo visita, y dice aquí, le resistí cara a cara porque era de condenar cierta conducta que él está teniendo. Aquí dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, era un judío también, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Bueno, ¿qué tan grande es eso? Bueno, ahí hay una conducta, hermanos, que no es cristiana, una conducta que no debe ser. Antes que vinieran los judíos cristianos, él comía con los hermanos, convivía con ellos, pero cuando viene él se aparta, ya no quiere hablar con ellos. Entonces eso, hermano, uno puede decir, bueno, pero ¿qué tanto es eso? Bueno, usted va a ver un poquito más adelante. Dice, se retraía y se apartaba porque tenía, ¿qué dice ahí, hermanos? Miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, y déjenme decirle, hermano, que Bernabé era un hermano muy amado dentro de la iglesia del Señor, un hombre muy generoso, un hombre con muchos frutos, hermanos. Y dice que él también fue arrastrado en esta hipocresía, lo cual tiene que recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando él habló de las últimas, de las señales antes de su segunda venida. Y él dijo, van a venir falsos profetas y falsos maestros y van a engañar a muchos, si fuere posible, a los escogidos. Así es que todos nosotros tenemos que agarrar esa advertencia de parte de Dios, hermanos. Entonces Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué era tan serio esto? Bueno, ahora vamos a ver. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, le lanza una pregunta públicamente. Usted entiende, hermano, están en una reunión y él dice, Pedro, lo que tú estás haciendo está mal. Tú ya no guardas la ley. ¿Por qué ahorita te andas haciendo el judío? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Usted entiende esto, hermano? Esto estuvo fuerte, ¿verdad? Y algunos dicen que era el primer papa. Está siendo reprendido ahí. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, está hablando, hermano, de que fueron judíos, pues crecieron como judíos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Solo hay un camino, hermano. O te salvas tú solito o te salva Dios. ¿Quién salva? Tú no puedes. Yo te digo esto, hermano. Tú, por mucha fuerza de voluntad, por muy disciplinado que seas, tú no te puedes salvar. Yo he conocido gente, hermano, por ejemplo, gente que ha dejado el alcoholismo. Se mete a Alcohólicos Anónimos y dejan el alcohol, pero el corazón no les cambia. Conocí un hombre que cargaba el manual de Alcohólicos Anónimos bajo el brazo todo el tiempo. Le hablaba yo del evangelio y él decía, eso no lo quiero, mire, mi salvación es esta. Y me enseñaba el manual de Alcohólicos Anónimos. Y él había abandonado su familia. Era un hombre amargado, desconfiado de todos, hermano. Y él decía, esto me ha salvado. Le decía yo, no te ha salvado porque tu corazón está igual. Pero Cristo te quita el alcohol y te cambia el corazón también. Porque esa es la realidad, hermano. Nosotros en sí, hermanos, hay ciertas cosas que podemos cambiar, pero el corazón no nos puede cambiar. El Señor es el que nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, hermano. El corazón, la obra que hace el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es el Señor, es el que salva. Ahora, hermanos, yo he titulado este mensaje, los adventistas, los nuevos judaizantes. Aunque ahí dice nada más los nuevos judaizantes. Esta es la segunda parte. Yo comencé esto el viernes. ¿Por qué tengo yo que hablar de ellos? Porque me caigan mal, no me caen mal. Porque, bueno, alguien puede decir, mire, no es correcto eso que usted está haciendo. Yo les voy a decir esto, hermanos. Yo tengo mis hijos. Como muchos de los que están aquí tienen sus hijos. Cuando usted ve un peligro para su hijo, usted le advierte. Bueno, en una manera, hermanos, yo tengo que dar cuentas por ustedes. Yo tengo que advertirles a ustedes cuando hay doctrinas que los pueden torcer a ustedes, hermanos. Conozco gente que ha empezado bien y se ha desviado por alguna doctrina extraña. Los adventistas, hermano, pues nosotros conocemos el hospital de Loma Linda, uno de los mejores hospitales, según dicen, del país. Aunque tal vez no me dice amén los hermanos por allá, ¿verdad? Bueno, la cuestión, hermano, esa es la fama que tienen. La otra fama que tienen es que son muy saludables. Yo estaba leyendo una revista, no me acuerdo si era Times, si era Life, no me acuerdo qué revista era. Pero estaban enseñando la gente que más vive en el mundo y parte de ellos eran los adventistas.
¿Sabe por qué? Por la dieta que ellos tienen. Entonces ellos promueven una dieta, por ejemplo, vegetariana, más que todo, vegetariana. O muy saludable, ¿verdad? Lo que comen es muy poco de carne, pero la cuestión es que llega hasta un punto en que se ha hecho una regla dentro de la iglesia adventista. Me contaba mi hijo que él tenía un compañero de escuela, que sus padres son adventistas, y ellos salían a los juegos, hermanos, de básquetbol, y cuando regresaban muy tarde, hermano, a las 10 de la noche pasaban a comer, y el muchacho no podía comer de lo que le ofrecían. Pasaban a McDonald's, o sea, puros lugares así saludables también, ¿verdad? Y decía, y miraba todo el menú y decía, aquí no hay nada que yo pueda comer. ¿Pero por qué? Porque mis padres se enojan conmigo. Porque es un pecado. Y déjeme decirle, eso no es libertad. Mire, hermano, ciertamente algunos de nosotros necesitamos mantenimiento, ¿verdad? No andamos muy bien de salud, algunos de nosotros, ¿verdad? Muchas de las enfermedades que padecemos son por lo que comemos, hermano. Casi todo, ¿verdad? Que la diabetes, que la alta presión, que un montón de cosas. Pero no les quiero recordar esas cosas ahorita. La cuestión, hermanos, es que, o sea, ¿cómo es que llega eso hasta ese punto? Pues esa era la misma situación que vivían ellos. Los judíos tenían comidas que decían, es que eso no podemos comer nosotros. Cerdo no comían los judíos. Había una lista de animales inmundos que tenían, hermano, los judíos. Dentro de ellos están, hermanos, animales que nosotros comemos. Como el cerdo, como el camarón, como las conchas esas, ¿verdad? Y muchos otros alimentos, hermano. Pero la cuestión es esta, hermano. Para cuestiones de salvación, a ti de nada te sirve la dieta. No te sirve de nada la dieta. Yo hablé en una ocasión con un adventista y él me dijo, mire, yo soy vegetariano porque así como Daniel, él solo comió legumbres. Porque se estaba guardando de la carne. Pero él estaba hablando de la carne de los placeres. Le digo, pero es que no era así. Le digo, es que esas eran cosas sacrificadas a los dioses. No, me dijo. Y no me quiso escuchar. No quiso escucharme. Y entonces lo llegan a hacer una regla cuando en Cristo, hermanos, en Cristo ya no existen esos problemas. Eso más bien sería la cuestión de la salud de cada quien, ¿verdad? Que cada quien diga, mire, eso no puedo comer. Yo el pan me encanta, hermano, el pan. Me gusta el pan, hermano. Pero no puedo comer. Yo tengo que escoger qué como y qué no como. Hay un pan que no me gusta, que ese es el pan de puro trigo. No me gusta, siento que estoy comiéndome una esponja yo, hermano. Así siento yo. Pero ese es el que puedo comer. Bueno, el otro lo puedo comer, pero me afecta. Entonces yo tengo que ver si como eso o no. Si me aparece el pan por todos lados, por cierto, hermanos. Sí, de veras, por todos lados. Aquí cuando hay reunión, las hermanas me hacen, este sanguchote es para el pastor. ¡Pah! No, hermana, córtele la mitad ahí, hermano. Me vi en cara de comelón siempre, hermanos, ¿verdad? Pero solo tengo la cara, no soy tan comelón. Entonces, pero la realidad, hermanos, es que para la salvación la dieta no nos sirve de nada. Y otra cuestión, hermano, que es una cuestión que ellos no dejan, es la cuestión del sábado. Por eso también a ellos le llaman sabatistas o le llaman ellos se llaman los adventistas del séptimo día. El séptimo día, según la escritura, es el día de reposo, que es el día de ayer, el día sábado. Los judíos guardaban el día sábado desde el momento que se ponía el sol el viernes hasta el momento que se ponía el sol el sábado. No hacían nada. Yo explicaba, hermanos, que cuando Jesús anduvo en la tierra, ciertamente Él guardó el sábado porque Él era judío. Los apóstoles guardaban el sábado porque eran judíos. Pero, hermanos, hay muchos detalles respecto a eso. Uno de ellos es que el Señor Jesús hizo cosas en día sábado que ellos decían, es que eso no se hace, como sanar a los enfermos. Y ellos, hermano, en vez de glorificar a Dios porque había una mujer, por ejemplo, que tenía 12 años de estar enferma, o había un hombre que tenía años de padecer una enfermedad, y entonces venía el enfermo y ellos decían, a ver si sana el sábado, para acusarlo. Fíjese, hermano.
Y él decía, es lícito hacer el bien el sábado, y se quedaban callados. Y él sanó a este hombre. Y entonces decían, no, pues tantos días hay para que vengan, para que sean sanados. ¿Por qué vienen el sábado? O sea, en vez de decir, gloria a Dios, mire, esta persona fue sanada milagrosamente. No hay necesidad de doctor. El Señor le sanó. En vez de decir eso y glorificar a Dios, se ponían así, sí, pero lo hice el sábado. Y el Señor los reprendió, les decía, ustedes son hipócritas, porque si su animal se cae el sábado, ustedes lo sacan del hoyo. ¿Por qué no es bueno ayudar a un hombre el día sábado? Y el Señor Jesús le dijo, es bueno hacer lo bueno el día de reposo. Y muchas cosas más hizo el Señor en el día de reposo a propósito, hermanos. Ahora, muchas de esas leyes, hermano, y quiero decirles esto, la ley es buena. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, si al hombre le dice y a la mujer le dice, no cometerás adulterio, usted no dice, pero yo ya estoy en la gracia. Ya eso no se aplica a mí. No, sí se aplica a ti. Alguien me decía ayer, no, pero mire, si yo fallo, el que salgo perjudicado soy yo. No, sales perjudicado tú y todos los que están alrededor. Entonces no es nada más tú, son los que es toda tu familia. Es un montón de gente que sale perjudicada. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos de Dios nos hace bien. Hay principios, hay cosas que no podemos guardarlas. Por ejemplo, hermano, ellos argumentan esto y dicen, es que el Señor me reveló. Ya les voy a decir quién dijo eso. Hay una líder dentro de esa religión, hermanos, que se llamaba Helen White. Sí, Elena G. de White le llaman en español. Elena G. de White. Entonces ella dijo, miren, el mandamiento que Dios me ha revelado que está olvidado es el guardar el sábado. Y el Señor dice que es un mandamiento perpetuo. ¿Perpetuo qué quiere decir, hermano? Para siempre. Entonces dice ella, no podemos dejar de guardar ese mandamiento. Pero yo le quiero recordar una cosa. El que trabajaba en sábado había que matarlo. Si usted lee la palabra, la instrucción del Señor, el que trabajaba en sábado, tenían que matarlo. Eso era una pena de muerte. Bueno, uno puede decir, pero tanta cosa por un... Bueno, así era la ley. Y la Biblia cuenta de un caso en donde hay uno, hermano, que anda trabajando en sábado y lo van y lo agarran y dice, encontramos a este trabajando, ¿qué hacemos? Y Moisés va al Señor, le dice, ¿qué hacemos? Bueno, dice, hay que ejecutarlo. Hay que matarlo. Y yo digo, aquí hay una cosa que nos dice Pablo. Dice, bueno, la cuestión es que el que guarda la ley, tiene que guardarla toda. Y si dice que es un mandamiento perpetuo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay cosas, hermano, que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué yo le hablo de esto? Necesito hablarle de esto, hermano. ¿Por qué? Porque hay cuestiones, hermano, dentro de la Escritura que a nosotros nos dicen que tenemos que tener cuidado con esto. Por ejemplo, en 2 de Juan 1, del 9 al 11, la Biblia nos dice esto, hermano, respecto a doctrinas extrañas que no están de acuerdo con la Escritura. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Estoy leyendo 2 de Juan 1, del 9 al 11. Voy con el versículo 10. A ver, ya lo encontraron, hermano. Está casi al final. Está casi al final ahí. A ver, quiero que lo lea y si usted puede, pues subrayelo ahí o algo. ¿Ya está ahí? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mire, hermano, la única manera que usted le puede dar la bienvenida a alguien es si usted le va a enseñar la palabra de Dios. Porque sí se vale, hermano, sí se vale. Pero entonces aprenda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo capítulo 4, escuche esto, hermano, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tal vez usted diga, bueno, ¿en dónde está la doctrina de demonios? Aquí voy con esto, hermanos. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse. ¿Usted conoce alguna religión que le prohíbe casarse a la gente? Sí, dice, para que sirva el sacerdote, que no se case. ¿Y qué consecuencias ha tenido eso, hermano? Un montón de abuso sexual, un montón de homosexualismo, un montón de cosas, ¿verdad? Aquí dice que es una doctrina de demonios. Es antinatural. No es necesario. Aquí dice, hermano, yo le estoy leyendo lo que dice la Escritura. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le dicen a la gente en la Cuaresma, hermano, el día viernes? Que no coma carne, pero que se baje el pescado con una cerveza. O sea, no hay inteligencia en eso, no hay sabiduría en eso, hermanos. Nada te hace eso, hermano. No te hace absolutamente nada. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pues viene alguien a ti y te dice, no puedes comer eso porque eso espiritualmente te va a hacer mal. Es mentira, es una doctrina de demonios, hermano. Porque el que nos hace limpio es el Señor Jesucristo. Él es el que nos limpia. La comida no te limpia, un purgante no te limpia, hermano. Algunos no saben qué es purgante, ¿verdad? ¿Saben qué es purgante los que están aquí? Todos saben. Bueno, pues, no sabes. Es una cosa, mejor que te explique tu mamá. Bueno, es una cosa que se toma y te limpia todos los intestinos y, bueno, no son muy ricos, por cierto. Bueno, fíjese, hermano. A ver, hermano, pongamos algo aquí de lo que tenemos. Fíjese, hermano, alguien viene a usted y le dice, tú tienes que guardar el día de reposo, porque así dice la Biblia. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, ¿qué? Morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto, ¿qué? Perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Y usted qué tiene que decir? ¿Qué tiene usted que decir si le están enseñando ahí lo que dice la Biblia? Bueno, aquí es donde entra el entendimiento, hermano. Mire, usted sabe, hermano, que por ejemplo, usted ve su Biblia, usted ve que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un antiguo pacto que Dios hizo primero con Abraham y después con todo el pueblo de Israel. Parte de ese pacto es que los hombres se tenían que circuncidar. Parte de ese pacto es la ley. Ellos tenían que guardar la ley de Dios. Pero usted sabe que en un pacto hay 2 partes, ¿verdad? Y las 2 partes tienen que cumplir. El Señor, hermano, después de ver que su pueblo era infiel una y otra vez y otra vez y otra vez, llega un momento cuando el Señor deshace el pacto. Si usted ve Jeremías capítulo 31, hermanos, Jeremías capítulo 31 nos dice algo que es muy importante. Ok, Jeremías 31. Y escuche esto, hermano. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice ahí, hermanos? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces aquí claramente el Señor está diciendo, el pacto anterior ya se acabó. El nuevo pacto es el que viene. Váyase ahora a 1 Corintios 11, rápidamente, hermano. 1 Corintios 11. Y ahí en 1 Corintios 11, dice el versículo 25. Eso es cuando el Señor está celebrando la Pascua con ellos.
Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El antiguo se terminó, hermanos, y empieza el nuevo. Con el Señor Jesucristo empieza el nuevo pacto, hermanos. Entonces, el antiguo pacto incluía guardar el sábado. El nuevo pacto no. El nuevo pacto no incluye guardar el sábado. Le voy a leer lo que yo saqué de un website de creencias oficiales de los adventistas del séptimo día. Ellos dicen, el día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Ellos dividen la ley moral y la ley ritual. Hay cierta verdad en eso. Requiere la observancia del séptimo día, sábado. Es un día sagrado de descanso, una conmemoración de la creación y una señal de recreación y la redención, así como la santificación. Eso es mentira, porque la santificación está en Jesús. ¿Usted sabe qué es santificarse, hermano? Santificar es apartarse. Y nosotros hay una parte que sí tenemos que santificarnos. Por ejemplo, usted tiene que escoger qué ve y qué oye y qué habla. Eso es santificarse para Dios. Si usted miraba cosas sucias, hoy dice, no, yo me voy a santificar para Dios, eso ya no más lo veo. Yo me gustaba oír esto, eso ya no más lo oigo. ¿Por qué? Porque quiero agradar al Señor. Yo hablaba de esta manera, pero ahora yo me aparto de eso. Yo tenía ciertas amistades, ya no más. Eso es santificarse. Pero hay otra santificación que el único que la puede hacer es Él. Cuando el Señor regrese, va a regresar por su pueblo, los que tienen el Espíritu Santo. Estamos apartados para el Señor. Cuando la Biblia habla de santos, habla de gente viva y de gente muerta. Los santos son aquellos, hermanos, cuyos pecados han sido perdonados por el Señor Jesucristo, por su poder, porque solamente Él tiene poder de perdonar pecados. Y Él nos limpia y nos santifica y nos da su Espíritu Santo, hermano. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, eso es parte del nuevo pacto. El Señor en el nuevo pacto nos ha dado de su Espíritu a todos los que hemos creído en Él. Y el Señor nos santifica. Y usted, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted sabe que tiene el Espíritu en su corazón. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bueno, entonces, fíjese, aquí nos dice eso. Dice el domingo, culto de domingo, dicen ellos. El primer día de la semana, comúnmente llamado domingo, fue dedicado antiguamente a la adoración del sol. ¿Ok? O sea que hoy estamos adorando al sol. ¿Usted está adorando al sol, hermano? No, diga la verdad, diga la verdad. ¿Está adorando al sol? Ya ve que salió hoy. Yo no estoy adorando al sol. Antiguamente se adoraba al sol, ¿verdad? Pero nosotros no estamos adorando al sol. Ellos dicen, bueno, esto fue lo que pasó. A medida que la iglesia cristiana se apartó de la doctrina verdadera de los tiempos apostólicos, el séptimo día, sábado, fue desplazado poco a poco por el primer día, domingo, con otras instituciones paganas. Fue finalmente aprobado por la iglesia cristiana. La observancia del domingo no se encuentra en la Biblia. ¿Es verdad eso? Bueno, a esto ellos le añaden otra cosa. Entonces, aquí la pregunta ¿es el día el que salva o es el Señor el que salva? O sea, guardar el sábado nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. No. ¿Qué tiene que ver el día? Le voy a decir lo que hacían los discípulos en Hechos capítulo 2. Dice, y los que habían creído estaban juntos y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Todos los días se reunían los hermanos, todos los días. De manera que en Cristo ya no hay día, hermanos. No importa si el culto es en la mañana, si el culto es en la noche, si es el martes, si es el miércoles, si es el viernes, no importa. El día no salva a nadie. La dieta no salva a nadie. Cuando bautizo gente le digo, el agua no salva. El que salva es Cristo, hermanos. Cristo es nuestro Salvador. El nombre Jesús. Bueno, dale gloria al Señor, hermano. Entonces, fíjese, hermano, la cuestión con le iba a decir, el nombre de Jesús significa Salvador, hermano.
Eso es lo que significa el nombre de Jesús. El problema, hermanos, cuando entran los judaizantes es que saben que Satanás ha hecho ciertas cosas. Él distorsiona la verdad o la saca de contexto. Esta semana alguien dijo, el pastor dijo, y dijo lo que yo dije, pero no le contó todo lo que había pasado antes ni después. Entonces me hizo ver mal, ¿verdad? Entonces, fíjese, hay cosas que el Señor dijo. El Señor dijo, bueno, es un pacto perpetuo. ¿Con quién dijo? Con Israel. Pero aquel pacto se rompió y Dios tenía el derecho de romper el pacto y hace el pacto nuevo. Usted ha leído la historia de Jesús en los evangelios. Usted ve que se rompió el velo del templo. Eso tiene un significado, hermano. ¿Por qué? Porque al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, fíjese, hermano, cómo es eso de que se rompe. Eso tiene un simbolismo. ¿Cómo se puede romper una cortina, hermano, que era tan gruesa? Tiene un simbolismo. Y lo que simboliza es que ya ahora nosotros tenemos acceso a nuestro Señor Jesucristo, no a través de un sacerdote. No a través de un sacerdote, digo terrenal, sino el único sacerdote nuestro es el Señor Jesucristo. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y el Señor Jesús nos responde. Y hermano, si usted está lejos, por ejemplo, imagínese que usted tiene una dificultad, hermano, y usted anda en las montañas y usted necesita orar, hermano, y usted dice, pero aquí yo no tengo señal del celular, ¿a quién llamo? No necesita llamar a nadie. Usted se arrodilla ahí y usted ora y tiene acceso directo al Señor, porque el Señor rompió el velo y ahora, hermano, judíos y gentiles nos podemos acercar al Señor. Él es nuestra salvación, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pero fíjese, hermano, el judaísmo había sido el medio de seguir a Dios por siglos. Entonces, pero ahora ya no estaba vigente. Cuando Pablo reprende a Pedro, ¿por qué? ¿Por qué fue tanto el escándalo? Bueno, el escándalo es este, hermano. En el capítulo 2, al principio, Pablo dice que fue a visitar a Pedro y lleva con él a Bernabé, que no era judío. Y dice, y yo le expuse el evangelio que yo predico. Y Pedro me dijo, está muy bien, es correcto el evangelio que estás predicando. No hay que decirle a los gentiles que guarden el judaísmo, está bien. Y dice, y Bernabé no fue obligado a bautizar, a circuncidarse, a pesar, dice, de que él era gentil, de que él era griego. Y entonces dice, esto a pesar de los falsos hermanos que estaban metidos entre nosotros, para espiar nuestra libertad, dice. Pero nosotros ni por un minuto accedimos a someternos a ellos, para que la verdad del evangelio no se venga abajo. ¿Por qué Pablo tuvo que reprenderlo cara a cara? Número uno, porque era un líder de la iglesia. Porque con la hipocresía estaba probando, ¿saben qué? Si necesitan el judaísmo. Y Pablo le dice, no, Señor, no se necesita el judaísmo. No, tú y yo sabemos perfectamente, yo te expuse el evangelio que yo predico y tú sabes, y yo también sé que la ley a nosotros no nos salva. Que ahora el que salva es Cristo. ¿Por qué era necesario decir ese mensaje? Porque ese es el evangelio verdadero. Y Pedro se tuvo que haber sometido a Pablo porque Pablo hablaba la verdad. Entonces, eso es bien importante. El judaísmo había sido el medio de seguir a Dios por muchos siglos, hermano. La ley indicaba todas las formas de seguir a Dios, pero se acabó el antiguo pacto. Ahora nosotros no vamos a poner palabras en la boca de Dios. Usted ha oído gente que dice, mire, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Usted ha oído gente que dice eso? Mire, como dice la Biblia, ayúdate que... Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice la gente. Como dice la Biblia, la tercera es la vencida. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, hermanos. Gente que se pone a poner palabras en la boca de Dios. ¿De dónde salió eso, hermano? Eso es comportamiento de sectas, hermano. A ver, hermano, no sé qué más tenemos ahí. Mire, esta señora, ella es Ellen White. Las visiones de la señora White dieron base para que el movimiento adventista considerara que en ella se manifestó el don de profecía.
lo cual dotó a sus escritos de gran importancia para los creyentes de esta denominación. Los adventistas creen que experimentó cerca de 2000 visiones. Cuando yo leí, hermanos, yo he leído cosas que ha escrito ella. Y ella habla como si fuera Moisés, hermanos. Así son sus escritos. Es más, hermano, le voy a decir una de las cosas que ella habló, que yo estaba leyendo y dije, ¿y esto qué? Mire, en el tiempo que vivió esta señora, ella vivió en los 1800. El tiempo que vivió esa señora, todavía, aunque los negros ya no eran esclavos, hermanos, ya no debían de ser esclavos, pues existía ese racismo, esa separación, ¿verdad? Eso al final se acabó, hermanos, pero ya en el siglo XX. Pero ella decía, respecto de los matrimonios mixtos, dice, yo les digo lo que me dijo el Señor, que no se casen mixtos. El Señor dice que no se casen mixtos. Eso no dice la Escritura, hermanos. Dice, cásese con quien sea, con tal que sea en el Señor. Y un profeta que venga a decirte otra cosa que no dice la Biblia, su opinión, sus palabras son un cero a la izquierda. No tiene derecho a imponerte ninguna carga que Dios no haya hablado. Alguien puede decir, pues mire, era sabio. No era sabio su consejo porque no es el consejo de Dios. Dice, es que sus hijos los van a odiar, dice. Porque sus hijos van a tener muchos problemas. ¿Y a ella qué le importa? El consejo de Dios prevalece sobre cualquier opinión del hombre, hermano. Mire, yo opino, mire hermano, ni su opinión ni la mía interesan aquí. ¿Qué dice la Escritura? Es lo que interesa. Alguien me estaba diciendo, mire hermano, es verdad que dice que no hay que casarse en yugo desigual, pero ¿y si la muchacha es buena? ¿Quién sabe más? ¿Tú o Dios? Dios tiene que saber más siempre, hermano. Dios siempre va a ser más sabio que nosotros. Pero yo opino, me dijo, mire hermano, lo que usted opine es cosa suya, le digo. Lo que Dios dice es esto. Pues, ¿qué más tenemos ahí, hermano? Mire, una secta es un grupo religioso minoritario que se ha escindido de una confesión religiosa ya afirmada. Los miembros de la secta consideran que su antecesor se ha desviado de las creencias y prácticas religiosas tradicionales. Ok. Le voy a decir de dónde vienen los adventistas, hermano. Había un hombre que se llamaba William Miller. Él no era un hombre estudiado, hermanos, de la Escritura. Era un hombre que él solito aprendió, se puso a estudiar profecía. Y después de estudiar profecía, las profecías de Daniel específicamente, él predijo que en 1843 venía el Señor Jesucristo. Si usted tiene algún amigo adventista, pregúntele qué es la gran decepción. Pregúntele, apúntelo si usted quiere, la gran decepción. Bueno, en 1843, cuando dijo este señor, no vino el Señor. Ellos se fueron a una montaña a recibir al Señor, dejaron sus trabajos, dijeron, al fin y al cabo ya viene el Señor. Y resulta que el Señor no vino, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ya desde ahí ellos tuvieron que haber dicho, don Miller está vacilando, no está correcto. Después dijo él, miren, hice un error en el cálculo, el año es 1844. Llegó 1844 y no vino el Señor. Y usted sabe, hermano, que los mentirosos siempre tienen que inventarse otra mentira y tienen que tener buena memoria para acordarse de sus mentiras. Entonces, Miller se murió, hermanos, pero ahí habían dos personas. Había un hombre que se llamaba, Carlos Russell. Él es el fundador de los Testigos de Jehová. Y estaba Helen White. Los dos estudiaban con William Miller. Decía, William Miller anda bien, decía. Entonces Helen White dijo, bueno, Miller no se equivocó, dijo. En lo que se equivocó es en decir que Cristo iba a venir, pero Cristo no iba a venir. Cristo entró en el lugar celestial para empezar a expiar nuestros pecados. Oiga eso, hermano. Oiga eso.
como que si la obra del Señor, como que si el Señor fuera igual que nosotros, hermano. ¿Cuántos aquí han empezado a limpiar el garage y nunca han terminado? Como si Dios fuera igual que nosotros, vea que no acaba las cosas. Le voy a recordar una cosa que dijo el Señor en la cruz del Calvario. Él dijo, todo está consumado, todo está cumplido. Y cuando el Señor dijo, todo está acabado, es porque Él ya terminó su obra. Y todo lo que Dios hace es perfecto. No necesita ser mejorado, no necesita de nosotros para ser mejorado. Pues ella dijo, mire, el Señor entró en el lugar santísimo en 1844. Entonces, escucha esto, hermano. Cristo salva, pero Dios dice, no, pero Dios me reveló que el sábado salva. Dios me reveló que la dieta salva. Dios me reveló también, dicen ellos, fíjense, es una contradicción porque ellos confían en la gracia de Dios, dicen, somos salvos por gracia. ¿Sabe qué es gracia, hermano? Cuando usted va a Costco, ¿cuántos han ido a Costco, hermanos? Usted va a Costco y hay unas señoras que tienen unas bandejitas con pedacitos de pastel o así. Y usted se acerca como que no quiere comprar, ¿verdad? Y agarra. No le dice, son 25 centavos. Eso es gratis. La salvación es gratis. La gracia es gracia, es darle de gracia. Lo que nosotros no merecemos, el Señor nos lo da. No hicimos nada para merecerlo. Y dice, somos salvos por gracia, pero guarda el sábado, porque si no se pierde. Todos esos que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. No se van a ir al cielo. Así dicen ellos. Bueno, ¿quién salva al final de cuentas? Y dicen, en 1844 empezó el juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? Que Dios dice que empieza a sacar cuentas, a decir, a ver, Carlos, a ver, Vivi, a ver, cada uno. Hace 20 años hiciste tal cosa. Y luego seguiste con eso. Estas páginas se echan fuego. Esto no está bien. ¿Perdona el Señor o no perdona? No, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Somos pecadores, hermano, pero tenemos que perseverar en el Señor. El Señor nos perdona, nos limpia, hermano, de toda maldad. Es lo que enseña la Escritura. Si el Señor no nos puede limpiar, nadie puede, hermano. Nadie, ni el chamán galáctico puede. Nadie puede, hermano. Solo el Señor nos puede limpiar a nosotros. Bueno, esto es una secta, es un grupo que se ha desviado. Y le digo, los testigos salieron de ahí también. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas. A ver, ¿qué más dice, hermano? Con frecuencia la secta gira alrededor de un líder carismático, o sea, alguien que tiene carisma, con gran poder de atracción que cautiva a personas con grandes necesidades personales de paz, guía, comprensión y seguridad. ¿Qué más? Dicho líder también suele proclamar que goza de nuevas revelaciones. Esto no me lo inventé yo, esto lo saqué de un diccionario que se llama Diccionario de Creencias, Religiones, Sectas y Ocultismo, la página 428. Ahí así define esto. ¿Qué más tenemos ahí? Los católicos tienen al Papa. Siguen al Papa. ¿No es verdad, hermanos, que cuando llega a los países latinoamericanos lo tratan como un dios? En Guatemala le ponen unas alfombras de colores, hermano, de acerrín, que la gente se pasa horas y horas y horas haciendo esas alfombras. Que su santidad me toque, que ponga su mano sobre mí, que es un hombre nada más. El Papa proclama, el Papa proclama por un edicto definitivo la doctrina. Cuando el Papa claramente expresa que la doctrina es definitiva, no puede cambiar. El Papa habla en cuestiones de fe y moral. Yo no sé si usted sabía que hay una doctrina en el catolicismo que se llama la infalibilidad papal. Eso quiere decir que el Papa no falla nunca cuando él dice algo respecto de fe y moral. Hace unos meses estuvo el Papa aquí en Estados Unidos. Le voy a decir algo que dijo el Papa. Búsquelo ahí en YouTube si usted quiere, pero después, ¿verdad? No ahorita. Dice ahí, hermano, el Papa dijo, bueno,
como la vida de Jesucristo, que humanamente terminó en un fracaso. El fracaso de la cruz. Mentiroso, hermano. Esa es una mentira. Eso es una mentira, es una blasfemia, hermanos. Porque la victoria del Señor está en la cruz. Al Señor nadie le quitó su vida. Él la puso por nosotros. Tengo poder para ponerla y para tomarla, dijo el Señor. Pero nos dicen a nosotros que la voz de Él es la voz de Dios. Hermano, vea la vida de los papas. Solo búsquese uno. Solo una familia que se llamaban los Borgia. Solo esos búsquese. No lo mire mucho porque es muy asqueroso, hermano. Las cosas tan asquerosas que hacían ellos, hermano. Los asesinatos, las orgías, las cosas que hacían, su santidad. Y ese es solo uno, no fue el peor de todos. ¿Qué más, hermano? Están los mormones. El líder se llama José Smith. Es considerado por las distintas iglesias del movimiento mormón como un profeta. Y ahí se fue el 2, ¿verdad? Escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. Entonces, ¿qué más tenemos, hermano? Está Charles Russell. Son los testigos de Jehová, fundador de los estudiantes de la Biblia, un movimiento cristiano restauracionista, milenarista y antitrinitarista, del que proceden los testigos de Jehová y aún otros grupos independientes que posteriormente se separaron o se separan de los estudiantes de la Biblia. ¿Qué más tenemos ahí, hermano? La señora G.D. White, que ya les dije yo. ¿Qué más tenemos nosotros ahí? El cristiano sigue a Jesucristo. Hermanos, miren, ustedes a mí no me tienen que seguir. Yo no estuve aquí la semana pasada. No hago ruido. ¿Sabe por qué? No hago ruido cuando salgo, hermano. Porque algunos no vienen. Eso es una vergüenza, hermanos. Les quiero decir eso. Escúchenme esto, hermanos. No me sigan a mí. Sigan al Señor. Aquí estuvo un siervo de Dios hablando la palabra y les habló la palabra. A mí me invitaron hace mes. Yo le dije a los líderes, ¿saben qué? Voy a salir y entonces, pero no digan nada. Una vez estaba una persona en la puerta diciendo, ya ni entren, no va a venir el pastor. ¿Qué es eso, hermanos? No sigan al hombre, hermanos. No sigan al hombre. Sigan al Señor. El cristiano sigue a Jesucristo. El cristiano sigue al Señor Jesucristo. ¿Qué más tenemos? Una señal de una secta. A ver, todos tienen revelaciones extra. Los testigos de Jehová tienen su versión de la Biblia Nuevo Mundo y muchas publicaciones. Tienen un libro rojo, un libro amarillo, un libro verde y un montón de libros. La Biblia de ellos, por cierto, hermanos, no es igual que la de nosotros. No, tiene muchas diferencias. Donde se habla de Jesús como Dios o que se adoró a Jesús, todos los versículos están cambiados. Aún así, con esa misma Biblia se puede probar que Jesús es Dios. Bueno, ese es otro tema. Bueno, ¿qué más, hermanos? Los católicos tienen su versión de la Biblia con textos añadidos, tienen varios libros extra, tienen lo que se llaman bulas y dogmas, que son cosas que el Papa dijo, esto es lo que ustedes tienen que guardar. Un día el Papa dijo, María es la Madre de Dios. Y todo el que quiera ser católico tiene que guardar eso, y en un tiempo los mataban. Entonces, tiene bulas, tiene dogmas, tiene tradición. Y la tradición está sobre la Escritura. Lo que el Papa dice está sobre la Escritura. Eso es la realidad. Pero nosotros tenemos la Biblia, hermanos. Es todo lo que tenemos. ¿Qué más tenemos ahí, hermano? Los mormones tienen el libro del Mormón. Tienen otro libro que se llama Doctrinas y Pactos. Y tienen 12 apóstoles y tienen profetas también. Eso no lo puse ahí, pero tienen profetas. Los cuales hablan, según ellos, revelación de parte de Dios, hermano. Entonces, bueno, así es la cosa. ¿Qué más tenemos ahí, hermano? Los adventistas, escritos de revelaciones de la señora Elena G. White. Y otra vez son tratadas, estas revelaciones son tratadas como la palabra de Dios, hermano. En realidad, hermano, yo cuando he hablado con adventistas me dicen, no, es que la Biblia dice, pero ellos dicen lo que alguien les dijo que dice. Porque
no necesitamos guardar el sábado, hermanos. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos ahí, hermano? Estas sectas son una herramienta del diablo para manipular, para apartar de la verdad, para esclavizar. Lleva a perder la libertad que está en Cristo, distraen de la verdad. El ejemplo es el sábado. La mentira se disfraza de piedad y de celo. ¿Qué más tenemos, hermano? Miren, todos llenan las declaraciones bíblicas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguien es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro 2, 19 al 20 dice esto. Ahora, ¿por qué, hermano? Mira, yo explicaba el viernes, todos los que estamos aquí éramos esclavos de algo, hermano, antes. Algunos eran esclavos de una religión o de un vicio o de alguna cosa. Al diablo no le importa de qué color sea el vestido. Lo que le importa es que tú vuelvas a ser esclavo. Y los falsos maestros te llevan de la mano a hacerte esclavo. Los hermanos de Galacia habían recibido a Cristo, estaban felices y caen los judíos. Ahora el sábado, ahora la dieta, ahora la circuncisión, y los vuelven esclavos. Y los hermanos andaban con miedo, como andan algunos todavía el día de hoy, hermanos, que no los muevan fácilmente. Hermano, pero usted no ha oído lo de las profecías de los mayas, de Nostradamus, no ha oído de las lunas de sangre, usted no ha ido. Mire, hermano, ya hay muchas cosas que el Señor ya nos dijo a nosotros, hermanos. ¿Qué dijo el Señor de las señales de los últimos tiempos? Los cielos van a ser conmovidos, las estrellas van a ser conmovidas, van a haber desastres, va a ponerse cara a la vida, más que ahorita. Todo eso ya lo dice la Biblia, hermano. ¿Dónde está la sorpresa para ti, cristiano? Ya tú sabes todas esas cosas. Entonces no te sorprendas, está en Lucas 21, en Mateo 24 y en otros pasajes de la Escritura. ¿Qué más, hermano? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjese, hermano, usa una palabra muy fuerte, pero eso era un dicho, un proverbio que se decía en aquel tiempo. ¿Qué más tenemos, hermano? Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si alguien va por la ley, guarde toda la ley, pero conózcala primero. Conózcala primero, porque si usted no la conoce, ¿cómo la va a guardar? Yo le digo, no va a poder. Yo le recomiendo a Cristo mejor. En Cristo está la libertad. ¿Qué más tenemos? Eso fue, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, vete esto fue Gálatas 5 del 1 al 3. A ver, seguimos, hermano. Entonces, bueno, esto es el versículo que ya le leí, ¿verdad? Bueno, ese es el día de reposo, ¿verdad? A ver, sigamos, hermanos. Ahora, Éxodo 12, 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ahí está hablando de la Pascua, este pasaje específicamente. Ahora, ¿por qué Elena de White no dijo la Pascua también? Porque ese es un problema, hermano. Hay que matar un montón de animales. Y la sociedad protectora de animales se van a buscar un problema con ellos. Usted sabe que los mormones también, José Smith dijo, no, Dios me reveló que yo puedo tener muchas mujeres, que es mi obligación tener muchas mujeres. Así dijo él. Pero entonces después viene el otro profeta, el sucesor de él, dijo, a mi Dios me dijo que ya no. ¿Sabe por qué? Porque ya lo prohibió la ley de Estados Unidos. Qué casualidad. Bueno, ese está hablando de la Pascua. Dice que es un mandamiento perpetuo. Le voy a decir esto: Jesús es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitamos guardar eso. No tenemos que hacerlo.
¿Qué más, hermano? Las ofrendas de paz. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, de ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y hay un montón de cosas que dice. Donde estuviera, tenía que sacrificar animales, tenía que hacer eso. ¿Y por qué no es mandamiento perpetuo también? ¿Usted entiende? Hay una manera incorrecta de interpretar la escritura. Eso es un error, hermano. Lo que está haciendo, lo que hizo esta señora y seguir esas enseñanzas es un error. ¿Qué más tenemos, hermano? Todo lo que Dios les dio era para siempre. Josué 1:8 dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hablando de la ley. Cuando el Señor le dio la ley a Josué, le dijo, mira, nunca se apartará este libro de la ley de ti, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por cierto, hermanos, la ley no es mala. Otra vez le tengo que repetir, no es mala. Hay principios en la ley que nosotros tenemos que guardar. No tenemos que matar a nadie. El que trabaja el sábado no hay que matarlo. El que practica la adivinación, la hechicería, no hay que matarlo. No nos enseña eso, pero sí nos enseña que a eso no tenemos que meternos. La ley es buena, Jesús la cumplió. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué más, hermano? Estamos en un nuevo pacto. Bueno, esto ya lo vimos, hermano. Fíjense, hermanos. Ahora, quiero hablarles algo sobre el día del Señor. Y con esto vamos a terminar. Mateo 28, del 1 al 2. Dice, pasando el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo, hermanos? El sábado, ¿verdad? Al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Hoy, el domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ustedes saben la historia que pasó después, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que no encontraron al Señor. ¿Qué día resucitó el Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué día resucitó el Señor? El domingo, pero no es el día del sol, hermano. Bueno, sigamos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermanos? ¿Esos son unos pecadores? Están reunidos el domingo, hermanos. Pues no hay problema, ¿verdad? Es que cualquier día se puede alabar a Dios. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, el primer día de la semana, el domingo. ¿Qué más dice ahí, hermano? Apocalipsis 1, del 10 al 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día domingo se llegó a conocer como el día del Señor. Cuando Juan escribe Apocalipsis, parte de su revelación la recibe, ¿en qué día, hermanos? El día domingo, el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y sigue el libro. ¿Tenemos más, hermano? Dice Romanos 14, del 5 al 6. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno deberá estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Pero, hermanos, no para salvación. No me diga a mí que es para salvación. Usted se puede reunir cuando usted quiera, pero no me diga que es para salvación un día. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. El que come camarones se los come, ora primero, ¿verdad? Y se los come. Y el que come legumbres se los ora por sus nopales o lo que sea, y se los come y ya, se acabó la cosa, hermano. ¿Qué más? Y hasta ahí llegamos, hermano. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el autor de la salvación. No hay otro, no hay otro. ¿Por qué yo tenía que decirles esto, hermanos? Porque ellos son judaizantes del siglo XXI, hermanos. Ellos predican este tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí vamos a llegar, hermanos, vamos a ponernos de pie, todos, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Hermano Bello, puedes venir, hermano, y cerrar con esta oración.
Padre, gracias por tu palabra, porque ha sido clara, precisa y enviada a tiempo, Señor. Gracias porque diste palabra a tu siervo. Permite ahora que podamos ponerla en práctica, Señor, y que podamos servirte y que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Que estemos preparados, Señor, para estos tiempos, cubiertos de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia. Enséñanos a escudriñar la palabra y aprender más de ti. Bendice a cada uno de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.